Muy bien. Entonces, mírate que vamos a ver el tema de hoy como ahí como le puse en el WhatsApp, principios para poder hacer bien la aplicación. Voy a compartir mi pantalla. Esta es mi diapositiva. Bienvenidos, hola los de TikTok. Vamos a tener una clase de métodos de estudio bíblico, así que bienvenidos. Tomen asiento, escuchen la clase. Vamos a ver hoy cómo, o los principios más bien, las bases para hacer una correcta aplicación de lo que hemos interpretado o descubierto en las escrituras. Cómo hacer una correcta aplicación. Entonces, estamos transmitiendo desde Zoom y ahorita desde TikTok al mismo tiempo. Esta clase, bueno, los que entran por Zoom, si así lo quieren, pueden pedir la liga para que puedan entrar. Los que entran por TikTok pueden pedir la liga para que puedan entrar por Zoom y podamos compartirles el material. O por aquí les puedo mandar la diapositiva. Tengo las presentaciones en este formato se llama la aplicación de Google Docs, en esta que se llama presentación de diapositivas. Perfecto. Y aquí les voy a mostrar este trabajo que he venido realizando. Aplicación. Es un trabajo desafiante, es un trabajo emocionante porque lo que tú encuentras en la Biblia, ahora nosotros vamos a tratar de llevarlo a la vida práctica. Me dicen por favor si me escuchan aquí en TikTok, levanten su manito o denle en tap, doble tap para saber que me están escuchando. De esta manera puedo saber que me están escuchando. Aquí en Zoom están viendo la diapositiva. Les invitamos también para Sí, que se agreguen. ¿Sí se escucha, Apóstol Luis? escuchan los dos en TikTok y aquí Ah, en gracias Zoom. gracias por reportarme, gracias por el tab también, amigos. ¿Sí puedes ver la diapositiva, Apóstol Luis? No, No se ve la diapositiva, ok, entonces no estoy compartiendo todavía bien. Déjame comparto bien esto. Si me faltó compartir pantalla correctamente. Muy bien, entonces comenzamos esta clase. Bienvenida, Juliet, ¿cómo estás? Buenas noches, apóstol. Bendiciones. Bien, gracias a Dios. Ah, perfecto. Oye, aquí como que cometí el error de no dejar el micrófono abierto, entonces los demás que están aquí en TikTok no van a poder escuchar cuando alguien participa, pero bueno. Ok, vamos a tratar de hacerlo bien dinámico. Aplicación es el tema para hoy. Las bases para la aplicación, como les escribí ahí en el WhatsApp. Vamos a mirar, cuando encontramos un pasaje en la Biblia, lo que tenemos, nosotros somos desafiados a ver si el asunto es transcultural o cultural. Si el tema es cultural, o sea, nosotros tenemos que discernir y entender que esa enseñanza que encontramos en ese pasaje particular solo es para esas personas. Entonces, si es transcultural, vamos a mirar de que eso que está pasando ahí o eso que se está diciendo ahí sí aplica aún para nosotros en estos días. De ahí la importancia de que nosotros veamos esta clase. Cuando tengamos un texto, ese es el desafío para nosotros. Entonces, un ejemplo de una enseñanza que es, bueno, ustedes me van a decir si es cultural o transcultural. El mandamiento que dice no matarás. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo consideran cultural o transcultural? ¿Qué dicen acá en TikTok? Si encontramos en la escritura, en Éxodo 20, creo que están los 10 mandamientos, encontramos el mandamiento de no matarás. ¿Creen que es algo solo para esa cultura de esa época o es algo transcultural? Transcultural significa que es para todas las edades y para todas las épocas. ¿Qué dices tú, Juliet? Es transcultural, apóstol, Ah, ahí, ¿porque qué dices? porque pues viene pues desde allá, desde los mandamientos y pues hasta ahora, ¿no? Es que un delito matar. Sí es cierto, sí es cierto. Entonces sabemos que estamos definiendo que es transcultural. Y si encontramos entonces el mandamiento y creo que lo está diciendo ahí en la diapositiva, un ejemplo de una acción transcultural es también, y fueron todos unánimes, o sea, se pusieron de acuerdo. Es una enseñanza que nos habla acerca de la unidad y eso no va a pasar nunca de moda y es aplicable a todas las edades. Pero si encontramos el pasaje que dice, no guisarás un cabrito en la leche de su madre, entonces, ¿qué diríamos de ese pasaje? Es un mandamiento, no, no guisarás un cabrito en la leche de su madre. Es un tema cultural, es solo para ellos. ¿Y qué se refería a esta parte que encontramos en la Biblia? Pues tiene que ver con una práctica pagana
que se hacía en aquella época, en donde ellos buscaban asegurar una buena cosecha o tener prosperidad o tener esta fertilidad a través de este acto. Entonces ya hoy por hoy no sabemos de ese tipo de situaciones, entonces eso no aplica para nosotros. Este es un ejemplo de un mandato cultural. Otro ejemplo de una situación cultural, y era lo veíamos en la otra clase, es Jesús se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Entonces era una época, es una situación de esa época porque las personas, ya ven, andaban en sandalias y cuando llegaban a otra casa, pues obviamente el polvo, no habían calles pavimentadas como hoy en día, era más fácil el tema de ensuciarse los pies y era una práctica cultural. El problema o sea, nosotros tenemos que evaluar cuándo es algo cultural y cuándo es algo transcultural. El problema para distinguir, o sea, el desafío está en distinguir esta diferencia. Entonces vamos a ver algunas ayudas generales que nos van a permitir a discernir este tema mucho más fácil. Primera pauta. Primera pauta para discernir entre cultural y transcultural. Tenemos que ver el texto, cuando estamos leyendo el texto tenemos que ver cuál fue su significado para los lectores originales. Ojo, lectores originales. Cuando nosotros estamos estudiando un pasaje tenemos que concentrarnos y ver para quién está siendo escrito ese pasaje. Entonces ya saben que lo que nos compete a nosotros en esta ocasión es a carta a los romanos. Necesitamos aprender mucho de la idiosincrasia, o sea, la manera de pensar de ellos. Eh, es un imperio, ya saben ustedes, es un imperio de carácter autocrático, o sea, no se da mucho para la democracia, aunque tienen un senado, pero es lo que diga el emperador. Las palabras del emperador se cumplen, se ejecutan, se llevan a cabo. Por supuesto que hay personas que son expertas en el tema de cómo funcionaba Roma. Por supuesto que en la universidad, las personas que estudian derecho, hay una materia que se llama derecho romano, significa que tiene mucho que decir. También entendemos que ellos tomaron mucho de los griegos para el tema de la legislación. Entonces, todas esas cosas es importante saberlas, sobre todo porque en la clase de hoy vamos a encontrarnos con como manera de ejemplo, el caso de Romanos capítulo 13. Y cuando lleguemos a ese punto, ustedes me van a decir, van a poder discernir si este mandamiento de Romanos 13:1 es transcultural o cultural. Bien, entonces, ¿qué significado tuvo para los lectores originales esas palabras que se están diciendo? Debemos averiguar eso. También aquí dice, debemos ver si esa acción que estamos estudiando en la Biblia ocurre varias veces en el mismo libro o también se presenta en otros pasajes, en otros libros de la Biblia. O también si otros autores de la Biblia han tocado ese tema. Eso es una clave para discernir cuando algo es transcultural. O sea, que no solo aparece en el libro de Daniel, sino que aparece también en el libro de Jeremías, también aparece posiblemente en el libro de Marcos. Eso que se mencionó ahí está apareciendo en varios libros. Significa que esto es para que sea aplicado por todas las edades, por todas las personas de todas las épocas. También otra situación para tener en cuenta es si se considera, ojo, esto es importante, si se considera que el mandamiento o la enseñanza o lo que estamos observando ahí está determinado por una cultura eh, o un acontecimiento histórico único, entonces debemos tener un filtro, otro, como digamos, unas subcapas, que es cuál, de qué forma puede ser cambiado para su aplicación. Tenemos que pensar si nosotros determinamos en nuestra observación, en nuestro estudio, que eso fue únicamente para ellos y ocurrió ahí, tenemos que desafiarnos a pensar qué podemos ah, aprender de esa situación. Ejemplo, en la época de Jesús lavaban los pies. Si nosotros quisiéramos tomar esa enseñanza, ¿qué haríamos nosotros en esta época? Un ejemplo es lustrar zapatos. Entonces, si queremos hacer algo paralelo a lo que Jesús hizo de lavar los pies, sencillo, nosotros tomamos aunque decimos en Colombia un betún, no sé cómo se dice aquí en México, tomamos un betún y un cepillo para lustrar, y eso sería el equivalente a lo que Jesús hizo de lavar los pies a los discípulos. ¿Qué les parece el ejemplo? Eso sí sería algo que ocupamos nosotros porque los zapatos sí se ensucian. Entonces, si quisiéramos hacer un acto de servicio parecido y paralelo al que hizo Jesús,
Entonces, no vamos a lavar los pies de alguien literalmente porque están protegidos por su calzado, pero sí pudiéramos lustrar sus zapatos. ¿Qué tal? Esto lo vi en un libro que se llama Liderazgo de Jesús, creo. Ese ejemplo, el pastor que escribió ese libro lo aplicó ahí y me pareció algo muy novedoso. Seguimos. Tenemos que ver entonces cómo podemos hacer el cambio para aplicarlo en estos días si determinamos que eso es para esa época. En segundo lugar, como un segundo subfiltro, em, cuando una acción o mandato se exprese en un solo grupo o muy pocos grupos, eso puede indicar entonces que esa acción es solo para ese grupo en particular. Son reglas que estamos afirmando. También debemos considerar cualquier mandato o acción, o sea, de antemano. Tenemos que procurar que, como no conocemos el texto que estamos viendo y ese texto no lo conocemos a profundidad, nuestro primer accionar es para todas las edades. O sea, nosotros vemos la Biblia y partimos de que puede servir para todos hasta que nos aseguremos de que es lo contrario. Hola, bienvenido, Richard. Si Hola, después del... ¿Cómo está, Richard? ¿Bien? bien, ¿todo bien y ustedes? Muy bien, gracias. Entonces, aquí estamos viendo las reglas de cómo proceder correctamente a una aplicación, cómo hacer una aplicación de una manera correcta. Entonces debemos determinar cuándo es para esa cultura en particular o cuándo trasciende otras culturas. Si después del estudio, aquí es importante lo que vamos a leer, si después de que nosotros estuvimos revisando ese pasaje nos quedan algunas dudas, o sea, definitivamente no podemos entender si podemos hacerlo transcultural o entender, o sea, creemos que definitivamente se queda encerrado el texto allí, no podemos como que sacarle nada para nosotros o hacer una aplicación. Dice que tenemos que aplicar el principio de la humildad. O sea, confesar nuestra ignorancia y de esta manera nosotros actuar. Dice Segunda de Pedro 1:20? ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Segunda de Pedro 1:20. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pedro al respecto? No, no tenemos que tener miedo cuando las personas nos pregunten algo y decirles, no lo sé, eso no lo conozco. Y a veces vamos a sentir la presión de que tenemos que contestar todo, ¿no? Tenemos que saber de todo. Mire, dice aquí, ante todo tenga muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, lo que hacemos nosotros es la suma y el esfuerzo de una comunidad. Somos iglesia, somos un cuerpo. Entonces, vamos a necesitar siempre de otra persona. Si otras personas no han podido, es posible que nosotros tampoco lleguemos a la claridad total de ciertos pasajes que en algunos seminarios e institutos se les conoce como pasajes oscuros. Es un término que se usa para cuando es difícil determinar lo complicado que es determinar una interpretación de un pasaje. Se le conoce como pasajes oscuros. Hay gente que dice, pues yo digo que esto significa lo... Bueno, pues, pero es importante que uno aclare. Yo pienso, yo digo, yo entiendo. ¿Ves? Eso se llama ser responsable y no decir, el texto realmente dice esto. Si no hay una seguridad, tenemos que procurar ser humildes, o sea, ser lo suficientemente humildes, no tener miedo a que hay cosas que no las sabemos, así de plano. Ahí dice el 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hace unos años atrás yo tuve la osadía, ya ven que hay una historia donde Jesús está escribiendo con su dedo en tierra. Entonces, hace unos años atrás yo tuve la osadía de decirle a las personas, al público donde yo estaba dando la conferencia, de decirles, yo sé que estaba escribiendo Jesús allí, cuando la mujer fue presentada, la mujer adúltera delante de Jesús. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿creen que es posible saber lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo en tierra? ¿Qué piensan ustedes? Ah, yo dije a manera de como de desafío, pero ¿eso es Ujú. real? Ah, no te escuché, Apóstol Luis. Ok, ¿cómo fue la pregunta? Sí, hace unos años yo prediqué
y dije que yo sabía lo que Jesús estaba escribiendo en tierra con su dedo cuando le llevaron a la mujer adúltera delante de él. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿creen que sí es posible esto, saberlo? Creo que no. De pronto lo que yo tengo que ser responsable es decirle a las personas, no, tengo un acercamiento, sí tengo un acercamiento, pero yo no puedo decir exactamente qué escribió, pero sí puedo proponer un acercamiento a manera de lo que yo he observado y mi consideración. Entonces yo les voy a decir a ustedes qué fue lo que yo propuse en esa conferencia en aquella ocasión. Lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo precisamente eran los mandamientos. Y es interesante porque cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que lo que hace Juan es traducir lo que más pueda de la Torá, o sea, sobre todo del Pentateuco. Si ustedes observan el Evangelio de Juan, es una reinterpretación del Pentateuco. Ese es el Evangelio de Juan. De hecho, Juan trae su propio Génesis y dice, en el principio era el verbo era con Dios. Y el Génesis que conocemos nosotros es, en el principio creó Dios los cielos y las tierras. Entonces, Juan conecta el Génesis en ese capítulo con lo que él está declarando. Luego vemos a Juan haciendo varias situaciones, entonces yo pude intuir que el esfuerzo de Juan a través de este método que estamos nosotros utilizando era conectar el Pentateuco para la iglesia. Y eso es lo que, por eso es conocido Juan como Juan el teólogo. Entonces, ¿por qué deduzco que Jesús estaba escribiendo con los mandamientos en ese momento? Porque el tema a discutir era sobre los mandamientos, sobre la violación de un mandamiento. ¿Cuál mandamiento se estaba violando allí? Acuérdense, hay un mandamiento que se está violando. Hay uno subyacente, o sea, hay uno debajo de cuerda que se está violando y hay uno que es evidente. ¿Cuál es el mandamiento evidente que se está violando en esa historia de cuando fue presentada a la mujer que delante de Jesús? ¿Se acuerdan cuál mandamiento se violó? Pues el adúltero, el no Es, es, adulterar. es correcto, Ujú. Juliet. Ese fue el mandamiento que se está violando. Pero hay otro mandamiento que se está violando. No dirás falso testimonio. Recuerden que la ley decía que si la mujer era descubierta, tenía que ser llevada la pareja, no solo la mujer. Y qué interesante que solo llevaron la mujer delante de Jesús. Tenían que haber sido llevados los dos, el hombre y la mujer. Entonces hay dos mandamientos que se está violando allí. El tema de adulterio, por supuesto, y el falso testimonio. Para que un testimonio sea válido, la escritura nos dicen que tienen que haber dos testigos. Algo así pues, para como ir redondeando la idea. Entonces, ¿qué estaba escribiendo Jesús en tierra? Por sumas y restas, yo deduje, aunque el método de estudio es inductivo, no deductivo, pero yo deduje por sumas y restas que lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo en tierra era precisamente el mandamiento. Ahora, lo que está haciendo Juan es hacer una comparación a como cuando le entregaron la ley en el Sinaí a Moisés, que dice que la ley fue escrita con el dedo de Dios y ahora hay un nuevo pacto que se está escribiendo con el dedo de Jesús. ¿Pero por qué en la arena? Esto puede sonar y puede fijarse como una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es lo que yo pienso sobre un pasaje, no realmente que el texto me sugiriendo eso. Entonces yo se le estoy diciendo a ustedes esto como a manera de una alegoría. Lo que yo considero que pueda decir, que no es bueno hacer este ejercicio porque de aquí surgen las sectas. Lo ideal es uno decir exegéticamente y precisamente esto dice esto, pero les estoy contando nomás la historia de cómo el texto, como es desafiante y por el contexto, pues me permitía sugerir esto. Eh, Al escribir con su dedo en tierra significa que la ley ya no era lo importante, porque ya ves que la ley se puede, cuando escribes con tu dedo en tierra, pues se borra, se borra. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, por eso escribe Jesús con su dedo en tierra. O sea, realmente yo siento en mi corazón y yo sentí en mi corazón que el apóstol Juan estaba llevando a las personas a que evaluara el tema del Sinaí, cómo la ley y luego Pablo lo va a ampliar, la ley te mata, o sea, la ley no te puede salvar, pero como el nuevo pacto, Jesús sí te da vida, porque para él no es importante, o sea, trascendente.
O sea, lo trascendente es la misericordia, la gracia y la verdad, como dice el mismo Juan. La ley llegó por Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron a través de Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Les parece algo de ciencia ficción? Hola, Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, denme sus impresiones. ¿Creen que me arriesgué mucho con esa interpretación? Pues yo considero que sí, porque hay algunos, bueno, es sobre todo porque pues eh, puede haber, se corre el riesgo de que haya este, pues alumnos o hermanos que este, pues que son muy celosos de la palabra y que no, pues no saben asimilar este, pues no sé, no saben lidiar pues y quieren siempre como que pues imponer sus creencias. Entonces, cuando tú aseguras o algo que no está 100% seguro, pues corres el riesgo a crear una confrontación ahí en la clase o en la presentación. Entonces, yo lo que he aprendido pues cuando en el tiempo que di clases es mejor lo que sí está escrito, eso sí, tirarlo con todo, con la seguridad de que está escrito y que tiene, pero lo que no está escrito es mejor aclarar y decirlo. Yo creo, y ya, o sí, o yo pienso, o yo llegué, pero aclarar que ya es tuyo, ya sale de ti, no de la Biblia, porque también, pues, también corres el riesgo de que los nuevos, pues, se confundan, ¿no? A lo mejor yo presento esto como algo, lo presento como algo verdadero y resulta de que hay hermanos nuevos o tiernitos y se quedan con esa impresión de que sí es bíblico y ya ellos ya se están yendo con un evangelio o con una palabra que no es de Dios, sino que ya es tuyo. Entonces, sí es mejor aclarar cuando es algo tuyo y cuando algo es 100% bíblico, ahí sí tirar con toda la seguridad de que es palabra de Dios. Bueno, yo así lo aprendí porque sí he notado este, que yo, bueno, que donde yo me congregaba sí se cometen esos errores, que se dicen cosas, frases o palabras como si fueran bíblicas, pero solamente es el pensamiento, es lo que es la reflexión del hermano y eso no está bien. O sea, es sano aclarar qué es lo que yo creo y qué es lo que está en la palabra, qué es lo que pienso, pues. Muy bien, Richard, muchas gracias por tu opinión. ¿Quién más tiene una apreciación de esto? Hablen, hermanos, que fluya. Bienvenido, Jafet. Ya te vi, mi hermano. Ya llegó Jafet. Apóstol, yo tengo una pregunta. Tu pregunta, mi hermana Juliet. A ver, Qué hubiera pasado si hubieran llevado a los dos al frente de Jesús? ¿Los hubieran apedreado? esa es otra. Es como dice Richard. Es que qué buena pregunta la que tú haces porque nosotros como somos intérpretes tenemos que mirar las posibilidades. El asunto es, tenemos que ser cuidadosos con la información, pero al mismo tiempo ser dinámicos con las posibilidades. Porque esa pregunta que tú te haces, alguien en el auditorio se la puede estar haciendo también. Entonces nosotros tenemos que equilibrar esa situación. ¿Qué hubiera pasado? Entonces ahí va el punto. Ahí digo yo, mi postura al respecto es, mi pensamiento es, no llevaron al hombre porque era una sociedad machista, o sea, porque era una sociedad que pensaban que la mala era la mujer. Era una sociedad que pensaban que el diablo se le metía a las mujeres, o sea, la mujer es la causante del mal. Entonces, como Eva fue la que le dio el fruto prohibido a Adán, entonces ellos concluían que realmente la maldad, el mal estaba en la mujer. Por eso le llevaron solo la mujer ante Jesús, desconociendo así la ley. Ellos sacaron sus propias conclusiones. Pero si hubieran llevado a la pareja, posiblemente a él lo hubieran librado también. Con todo eso, él hubiera dicho, es que ella me tentó. Lo que pasa con muchos hombres hoy en día, que caen en el ministerio, o sea, caen en un pecado de adulterio y fornicación, ¿y qué dicen?
Es que esa mujer tiene un espíritu de Jezabel. Es que esa mujer es el diablo. Esa mujer me sedujo y, y ninguno es capaz de asumir su propia responsabilidad. No sé si ustedes han visto casos así. Sí, es verdad, pastor. O sea, tristemente en el tema religioso, en el mundo religioso, las mujeres llevan las de perder, y sobre todo en esa época. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Seguramente por alguna situación hubieran librado al hombre, injustamente. O sea, ellos reclamaban justicia, pero realmente eran personas no, moralmente no aptas para ejercer justicia ni para demandar justicia. Es lo que vemos en ese pasaje. Y, y al respecto también de lo que comentaba Richard, imagínate, Richard, que yo tuve dos etapas en esa conferencia. Y es lo que les quiero dar en la clase también de, ¿cómo se llama? De homilética. Cuando tú das una clase de homilética, bueno, les adelanto algo, tienes que procurar que tu mensaje sea muy llamativo, capturar la atención de las personas. No sé si han visto ustedes las imágenes pequeñas de los videos en las redes sociales, a veces está la persona con una expresión así, ¿no? Con una exageración. El fin de no sé qué, la caída económica de los Estados Unidos, y luego te explican en el video, puede pasar, puede suceder, pero capturas la atención de las personas, o sea, en el arte de la comunicación nosotros tenemos que procurar capturar la atención de las personas y en la medida que vas dando el mensaje hacer las aclaraciones. Por eso yo les dije, yo en la parte de la homilética lo que les dije es, yo ya sé qué dice el texto. Yo ya sé que escribió Jesús allí, entonces todo el mundo pues se pone así, sí, está atento. O sea, ¿qué fue? Si es posible, la gente empieza a preguntarse si es posible lo que estoy haciendo con ustedes, si es posible eso, etcétera. Pero ya les aclaré a las personas, es lo que yo pienso por esto y esto y esto. Es lo que yo pienso, entonces ya les expliqué. Entonces, en esta parte yo lo que conjugué fue llamar la atención sobre la enseñanza, hacerles capturar su interés y por supuesto luego hacerles la aclaración y la aplicación correcta. Pero como dice Richard, es cierto, hay personas que se dicen, es que Dios me lo reveló y me lo dijo y ahí nacen las sectas. Tristemente, ahí nacieron las sectas. O sea, caso, un caso de una situación que es cultural y la hicieron transcultural. ¿Se acordarán ustedes de esa persona que un soldado cae muerto en la tumba de Eliseo? Y, o sea, lo matan y cae su cadáver allí y por haber caído en la tumba de Eliseo, este soldado revive otra vez. Entonces, ¿qué hacen algunos predicadores que se mueven en la parte de los milagros? Van a orar a la tumba de Catherine Kuhlman. Miren cómo este evento que es único y cultural o circunstancial e histórico, ya lo convierten casi en un evento doctrinal, porque encontramos a mucha gente, bueno, algunas personas haciendo peregrinaje a la tumba de Catherine Kuhlman a orar allí para recibir la unción. ¿Qué piensan ustedes de esta práctica? Pues está mal, apóstol, me parece que está mal. Es como tipo brujería, ¿no? O idolatría, ¿no? Porque ya están idolatrando a una mujer de Dios, ¿no? Claro. Claro, entonces, tristemente, y tristemente sí, o sea, muchas personas caen en eso y cómo distinguir lo que es sanamente, lo que es proféticamente sano a lo que es este tipo de situaciones. Esa es la parte cuando las personas no estudian y se dejan llevar por las emociones o por las alegorías o por las interpretaciones a la ligera. Por eso la importancia de esta clase de hoy, cuando es algo cultural y cuando es algo transcultural. Entonces les he puesto dos situaciones y quise citarles también la de que Jesús está escribiendo con su dedo en la arena porque realmente ese es el punto, tenemos que ser humildes. Y como dice también Richard, o sea, tenemos que estar todos de acuerdo, tiene que haber un consenso, decir, esto sí va a ser doctrinal o no va a ser doctrinal, pero también quiero llevarlos a esto, decirles qué emocionante, miren ustedes, en mi caso yo sí estudié muy seriamente la epístola, el Evangelio de Juan, lo estudié muy seriamente, lo mismo que estamos haciendo con Romanos, lo hice con el Evangelio de Juan, y gracias a este estudio, porque sí tengo mis evidencias, por supuesto, yo no le voy a decir a las personas, mira, lo revisé 5 minutos y se me ocurrió, ¿no? Yo le voy a decir a las personas, si he revisado al detalle, de norte a sur, toda la epístola, y a eso es lo que yo también les quiero llevar, a que ustedes puedan hacer una propuesta nueva a nivel teológico. O sea, siempre se dijo de esta manera, pero entonces ustedes puedan decir, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? Por supuesto, llevando el equilibrio correcto, ¿no? O sea,
No es de interpretación privada la escritura, pero también hay que entender que la revelación va a ser progresiva, que es lo que vamos a ver en esta clase. O sea, que Dios a cada generación le va dando ¿cómo te digo? Una pista al respecto de ciertas situaciones que las generaciones anteriores no habían entendido. O sea, ¿creen ustedes que eso es posible al día de hoy? No que estemos añadiendo nueva revelación, no que estemos agregando al texto bíblico para nada, sino que haya una aclaración, una interpretación más nítida. ¿Creen ustedes que eso sí es posible? No, pues yo creo que sí, pero basándonos a lo que ya está escrito. O sea, Claro. más bien como de lo que está escrito, que haya una revelación, pero que todo lleve como una línea o esté basada en la doctrina. Porque, por ejemplo, muchos dicen, o sea, de algo que está escrito, muchos tienen diferentes revelaciones. Y muchos dicen que, pues, o sea, es así, ahí es donde caímos por eso hay muchas doctrinas, mm, vaya, pues, demasiadas doctrinas. Pero también, o sea, por el simple hecho de, a lo mejor esos pequeños errores humanos, no quita el hecho de que sí exista revelación por parte de Dios, pero basándonos a la escritura, pues, que no choque con nada, porque si una choca con otra, pues ahí es lo raro, ahí a mí se me haría raro, que aunque haya otra escritura, aunque sea una, que choque, ahí ya se me haría como no confiable. Pero si todo concuerda desde el antiguo al nuevo, todo en un alineamiento, pues ahí es como algo sobrenatural. Ah, ok, pero ojo, también es importante entender esto, ¿eh? Como ustedes ya son estudiantes muy avanzados, yo por eso les estoy colocando todas las posibilidades, todas las posibilidades. Puede ser que exista un concilio. De hecho, cuando Jesús llegó, había un concilio, había un grupo de personas muy estudiosos y decían, es que las profecías dicen que Jesús tiene que nacer en tal lugar, pero porque dicen que viene de tal lugar, ¿no? Entonces estaban en ese teje-maneje. O sea, no se están cumpliendo, sí se están cumpliendo. La gente estaba muy confundida con el tema del tema de las profecías en el caso de Jesús. Acabé de leer el libro del apóstol Bill Hammond. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde lo tendré? Por ahí andaba. Y él habla que en el mundo profético, porque también tengo que llevarlos a esto, ¿no? Al don. Vamos a hablar. Antes de contarle lo de Bill Hammond, voy a ponerles un tema que es polémico. Algunas denominaciones dicen que los profetas no existen, porque la escritura literalmente dice, o sea, los profetas fueron hasta Juan, Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice, se cierra el mundo de los profetas. Y estas denominaciones dicen literal, ya no existen los profetas. Pero entonces, ¿qué hacemos con Ágabo, con las hijas de Felipe? ¿Qué hacemos con, qué hacemos con esa parte, no? Entonces, es lo que yo quiero que ustedes manejen en este momento y entiendan que cuando un libro de la Biblia, un solo libro se escribió, escuchen esto, es claro y es clave. Ellos pensaron que solo iba a ser el único libro para esa comunidad. Ellos no pensaron que ese libro se iba a reunir con los otros libros, con los otros 66 libros, que iba a formar parte de una colección. Entonces, ahí donde a nosotros los intérpretes, los estudiosos de la Biblia, nos toca explicar la aparente contradicción. ¿Qué les quiero decir con esto? No siempre esperen que la gente acepte lo que Dios a ustedes posiblemente les revele. Tampoco pueden tener miedo a que y a esperar a que sea democrático este asunto. Porque a veces ustedes van a encontrar, si ustedes estudiaron y están de la mano con Dios, de la mano de Dios, y ustedes están 100% seguros que Dios les habló, ustedes tienen que llegar al nivel de defender eso que Dios les ha mostrado a ustedes. Entonces esto del ministerio, del ejercicio ministerial, no es a veces democrático. A veces no vas a tener el favor de todas las personas. Pero sí vas a contar con una cierta comunidad, por supuesto. Sí va a haber una cierta confirmación, pero a veces la Biblia nos habla en situaciones de remanentes. No siempre son los grupos grandes los que van a tener la razón al respecto de alguna situación. A veces son las minorías las que generan una cosa que se llama reforma. ¿Sí saben lo que es una reforma? Ah, los que son apóstoles aquí en el chat, los que están conectados como apóstoles, esta palabra Dime es el símbolo de como, ustedes. Dime. digo, reforma me suena, no tengo la definición correcta, pero me suena como un cambio o una renovación de algo.
Sí. Y puede sugerir, y de hecho sugiere una reinterpretación de todo lo que se ha venido diciendo. Entonces, la reforma de Martín Lutero, ¿qué era? Una reinterpretación de todo lo que los concilios vaticanos habían estado acumulando y la tradición acerca de ciertas doctrinas. Esa fue la reforma, por supuesto, iniciada por otras personas anteriores como Juan Hus, como Wycliffe, luego vino Calvino. Entonces, estas personas empezaron a decir, hey, eran ellos contra el mundo. Es que ustedes me dicen que la Biblia dice, pero yo noto que la Biblia dice esto. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta situación? Hay algo que no cuadra. Entonces, hay dos tipos de estudiantes en la Biblia: los que estudian los concilios, las doctrinas y dicen tal cual me la enseñaron, tal cual la transmito, y los que dicen voy a revisar si esto que me están diciendo es la verdad. Voy a constatar lo que me están diciendo. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que enseña o el que comprueba? ¿Dónde está la autoridad ahí? No es el que comprueba, apóstol. A la final, a la final. Entonces, es cultura de los cristianos y sobre todo de los protestantes revisar lo que se nos está enseñando. Y es un derecho. Pero es costumbre de la iglesia tradicional católica decirle sí a todo lo que le dicen. Por ejemplo, y de algunas sectas. Ah, sí, así como usted me dijo, así es. Y si uno pregunta, pues la gente le bloquea y le dice que no. Entonces, yo los estoy llevando en un sano equilibrio, o sea, en un equilibrio. ¿Cuándo consultar al concilio? Como dice el apóstol Pablo, dice, yo fui a Jerusalén para evaluar que lo que estoy recibiendo de Jesús sí sea como que coteje con lo que ellos han recibido, ¿no? Los apóstoles que caminaron con Jesús. Pablo va a Jerusalén para afirmar sus revelaciones, pero luego Pedro dice, miren esto que pasa aquí. Pedro luego dice, no, Pablo está hablando de cosas más avanzadas que yo no le entiendo. Llega a un nivel en donde, como dice el apóstol Pablo, yo el más pequeño de todos, porque eso significa Pablo, pequeño, yo el más pequeño de todos, o sea, recibió a la final más comprensión y escribió mucho más que los apóstoles que caminaron con Jesús. ¿Ustedes cómo ven esa situación ahí? Bienvenida María Luna, ¿qué tal? ¿Cómo es la clase? Si tienes preguntas, adelante. Y te invito para que puedas agregar el canal. Y a todos los que se conectan en TikTok, aquí estamos en una clase de interpretación bíblica. ¿Ustedes qué piensan de esa situación? A ver, les escucho. ¿Era Pablo muy grosero o fue muy grosero al tratar de... ¿Hubo una situación digamos, de sublevamiento en Pablo o de desafío? O sea, de las autoridades establecidas. Creo que en algún momento hasta regañó al apóstol Pedro. ¿Cómo ven esto? No, sí, bueno, se me cortó un poco, me sacó y me perdí un poquito acerca de esto, pero creo que sí es muy importante el no dejarme llevar el 100% por lo que me dicen. Es importante escudriñar las escrituras. La Biblia lo dice. Entonces tenemos que escudriñarlo, no porque me digan que es negro, yo tengo que decir pues es negro. A ver, déjame investigar en la palabra para darme cuenta si en realidad esta es una verdad o no. Sí, ese es Es correcto. Es correcto. Pero ya ves lo que dice el texto, el pueblo pereció o fue cautivo porque le faltó conocimiento. Y no es porque no haya la información, es porque no está el hábito de la investigación. Imagínate, imagínense ustedes, somos ciudadanos de cierto país y ninguno casi ha leído la Constitución. Nosotros como ciudadanos no hemos leído la Constitución. O sea, desde ese pequeño sencillo, y la Constitución es más pequeña que la Biblia. O sea, tiene por lo menos menos páginas. Y no conocemos nuestros derechos, no conocemos nuestras responsabilidades y es una demostración para, si esto se ve en lo físico, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo físico es un reflejo de lo espiritual. ¿Cómo será en el tema de lo espiritual? Está esa falta de intención, o sea, de ser intencionales en revisar. Es nuestro deber, nuestro derecho, pero no lo ejercemos. Eso es para, como dicen en mi tierra, para muestra un botón. Pero tenemos que insistir.
Tenemos que insistir en las personas que conocemos y decirles, revisen, revisen. Es necesario que lo hagan. Miren, aquí les voy a mostrar esta otra parte. Déjenme lo pongo aquí, chiquito. Dice, pautas para extraer, ya les digo los principios, ¿no? Para la extracción de principios. ¿Qué es un principio? Prácticamente antes, en la parte de la interpretación, hicimos una síntesis. Esa es la reflexión y la conciliación de la enseñanza, pero un principio ya es lo que yo voy a poner por práctica y va a ser permanente. Y va a ser para mí y para todas las edades y para todas las personas. Eso es un principio. Primera pauta, entonces, tenemos que para sacar un principio de enseñanza práctico, tenemos que asegurarnos de que no está ligado ni a la cultura ni al tiempo. Estamos como de cierta manera reafirmando lo que estamos diciendo desde el comienzo de la clase. También hay que saber lo que el autor quiso decirle a los lectores originales. Estamos afirmando esto. Ojo, y lo que estamos todos de acuerdo, el principio no puede estar en desacuerdo con las otras verdades bíblicas. El principio que nosotros encontramos en esa porción, sobre todo ahorita que estamos solo revisando Romanos, no se puede contradecir con otras partes de la Biblia. Básicamente eso. Y en cuarto lugar, eh, debemos tener presente que un significado o una síntesis puede llevar varios principios. Esta es una realidad a la hora de hacer la aplicación de la enseñanza. Pero me quiero devolver al punto 3. O sea, ¿por qué coloqué entre paréntesis teología sistemática? Ahí se me ocurrió que sería bueno revisar qué es teología sistemática. O sea, para poder sacar un principio nos está recomendando la clase, se nos recomienda que tenemos que pensar en términos de la teología sistemática. O sea, tenemos que preguntarle a ese pasaje o a esa síntesis que sacamos, ¿qué enseñanza me está dando sobre Dios? Para que sea un principio inamovible, eso que estoy sacando aquí, ¿qué me dice sobre Dios? Obviamente lo que yo estoy concluyendo y lo que estoy pensando no puede contradecir el carácter de Dios. Ahí nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué me dice sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre el ser humano? Esto que yo estoy observando. Si me dice, por ejemplo, lo que yo estoy concluyendo, el ser humano no merece perdón, el ser humano merece ser extinguido, eliminado de la faz de la tierra, significa que ese principio no está correcto. Ese principio, como mucha gente concluye, ojalá toda la gente se muriera y no sé qué, cuando hay una catástrofe, ahora que está temblando aquí mucho por estos lados, cuando hay algo así como de riesgo, dice, ojalá se acabe la raza humana porque son un virus y son una plaga. Esas filosofías, esas conclusiones que algunos sacan que se vuelven contagiosas, uno puede entender de que no son correctas. ¿Por qué razón? Porque lo correcto de Dios es que dio a su único hijo para salvar. O sea, el principio de Dios tiene que ir en pro de salvación. Si es condenación para toda la raza humana, no es un principio correcto. ¿Qué más podemos decir aquí? Miren esto. A ver. Ah, se me pasó. Ya me regreso. ¿Qué me enseña este pasaje sobre las relaciones entre Dios y el ser humano? Son preguntas que tenemos que hacerle. Una vez ya tengamos la síntesis, a la hora de aplicar, hacemos estas preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje sobre el mundo, la sociedad, la historia, etcétera? Entonces, ¿por qué me dice aquí que tenemos que pensar en términos de teología sistemática? Porque miren cómo se define teología sistemática. La definición es, nos dicen que es una rama eh, del estudio cristiano que busca organizar y presentar las enseñanzas de la Biblia de manera lógica y coherente. O sea, agrupando los temas según su relación y naturaleza, su propósito principal es proporcionar una visión comprensiva y ordenada de la fe cristiana. O sea, teología sistemática, esa es la definición. Entonces, dentro de las doctrinas famosísimas de la teología sistemática tenemos la doctrina de Dios, lo que nos están diciendo, que dice el pasaje sobre Dios, que dice esa conclusión que estoy sacando sobre Dios. La cristología, que es la doctrina de Cristo, ya ven que en esa rama se va a estudiar de principio a fin todo lo que dice la Biblia al respecto de Cristo. ¿Qué dice al respecto del Espíritu Santo la Biblia? Eso se llama neumatología. ¿Por qué se llama neumatología? Porque la palabra para el espíritu en griego es neuma.
¿De acuerdo? Por eso se usa la palabra neumatología. Es todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, de principio a fin. Hay gente que se encarga de clasificar todo lo que dice la Biblia, Génesis, Levíticos, Éxodo. También aparecen cosas del Espíritu Santo en esos libros. Se van a quedar ustedes sorprendidos y sí. ¿Qué me dice de la salvación? Entonces a eso le usa la palabra soteriología, que es otra palabra en el griego. ¿Qué me dice de la iglesia? La eclesiología. ¿Qué me dice de las últimas cosas? La doctrina del fin. Eso se llama escatología. Todo unía. Ia. Del pecado me dice que se llama la armatología. Y de la humanidad, eso se llama antropología. Entonces, eso es teología. No estamos haciendo teología sistemática. Ah, claro. Reafirmo y confirmo, no estamos haciendo teología sistemática, pero tenemos que en algún momento hacer uso de la teología sistemática, sí. En algún momento tenemos que echar mano de esa teología sistemática, sí. Existe, para los que tenemos origen pentecostal, hay un libro que se llama Teología Pentecostal. Si alguien lo puede googlear, creo que hasta el momento que yo supe teníamos solo un autor pentecostal que había hecho una teología sistemática para los pentecostales. O sea, ¿qué es un pentecostal? Alguien que se mueve en los que cree en el mover del Espíritu Santo. Alguien neumatológico, como acabamos de leer. Esa es una persona pentecostal. Hay pentecostales unitarios o unicitarios, hay pentecostales trinitarios, por supuesto. Eso es cierto. La mayoría de las teologías sistemáticas las hacen las iglesias de doctrina de corte tradicional, como bautistas, bautistas, anabautistas. No sé si los presbiterianos han escrito teología, y por supuesto católicos, ellos hacen mucha teología sistemática. Bien, pero nosotros de este lado tenemos gente pentecostal que ya está haciendo teología pentecostal. No sé si hay gente que está haciendo teología carismática, sistemática, carismática, sería averiguar. Pero yo les estoy hablando de todo esto no para confundirlos, sino para que se vayan familiarizando con esto. Es como un lenguaje para los estudiosos de la Biblia. Este es un lenguaje que se mueve en nuestro argot popular. Lo voy a poner aquí chiquito para que puedan tomar la foto si van a tomar la foto a esto. ¿Preguntas hasta allí? Hola Samira, bienvenida. Estamos aquí en Métodos de Estudio de la Biblia, de estudio bíblico, y estamos tocando un poquito de la definición de teología sistemática. Bienvenido Juan Manuel también, a todas las personas de TikTok. A veces me concentro aquí en el Zoom y se me olvidan que están allí, pero bueno, la idea es que ustedes también puedan estar escuchando mientras estamos hablando de esto. Nosotros estamos usando esta teología. Nosotros estamos usando teología bíblica. Una cosa es teología sistemática y otra es teología bíblica. Entonces, miren cómo se define aquí la teología bíblica. Déjenme mover esto para que se pueda ver. Dice, esta es una conclusión. Podemos decir que la teología sistemática como la teología bíblica son fundamentales, las dos son fundamentales para la comprensión profunda de la fe cristiana. O sea, yo a veces me encanta la teología bíblica, pero gracias a Dios estudié la sistemática y tengo que en algún momento echar mano de eso. Es como las herramientas del buen soldado. La primera nos ayuda a entender la estructura. Ojo, mire, la sistemática nos ayuda a entender la estructura y la coherencia de la doctrina cristiana, mientras que la bíblica nos ayuda a profundizar en el estudio del texto sagrado y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Quién me puede decir cómo se llama la clase de hoy? ¿Me recuerdan? Aplicación. Aplicación. Por eso nosotros estamos yéndonos por el lado de teología bíblica. Todo esto, este método de estudio inductivo, método de estudio bíblico inductivo, se va por el lado de la teología bíblica. Pero en algún momento, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, tenemos que hacer uso de la teología sistemática. ¿Y cómo se hace uso de la teología sistemática? Va a ser muy difícil que nosotros construyamos una teología sistemática de cero. Tenemos que acudir a la bibliografía de las que ya están, de las que ya existen. Mientras tanto, alguien puede googlear teología sistemática y vean los autores. Está Leo Garrett, están varias personas que son famosos y sería bueno que ustedes le echaran un ojito así en sus tiempos libres para que sepan de qué trata una teología sistemática. Y como estamos viendo aquí, por ejemplo, se van a sorprender y les va a gustar porque todo está ordenado. Le van a hablar de la doctrina de Dios, todo en orden. ¿Quieren saber todo acerca de la cristología? Todos los pasajes en orden, bien estructurado, bien bonito. Lo que ellos han hecho es, no nos dan algo nuevo, sino que nos dan algo organizado, con lógica y como dice ahí, y que es coherente. ¿De acuerdo? Eso es lo que están haciendo ellos.
Bien, por eso conviene y nos está diciendo acá en este punto para llegar a sacar los principios. O sea, lo que vamos a aplicar del texto como un principio de vida, tenemos que en algún momento pasar por estos filtros y llegar tangencialmente al método que se usa en teología sistemática. Si usted no tiene teología sistemática, aunque ya se puede descargar todo internet en PDF y etcétera, si usted no tiene una teología sistemática, por lo menos nos dicen, piensen como hacen estas personas y nos van a decir que hagamos las preguntas que acabé de mencionar. O sea, ¿qué enseña este pasaje sobre Dios, sobre su amor, sobre su juicio, sobre su redención? Desde ahí ya estaríamos sistematizando lo que nosotros hemos venido encontrando en el estudio bíblico. ¿Qué nos enseña sobre el ser humano? Esta es la parte de antropología. ¿Qué nos enseña sobre las relaciones entre Dios y el ser humano? También tiene que ver con antropología. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el mundo, la sociedad, la historia, etcétera? Bien, todas estas situaciones. Existe entonces, aquí nos dice que la teología bíblica se enfoca en el desarrollo progresivo de las ideas teológicas dentro de los propios textos bíblicos. Yo les decía en otra ocasión que la teología sistemática tenía que ver con lo que otros han dicho sobre el texto y que la teología bíblica es lo que nosotros vemos que el texto mismo dice sobre sí mismo. O sea, estamos usando el contexto para que hable de ese texto. Ok. Mira esta, teología histórica. Examina, hola Uciel, ¿cómo estás? Bienvenido hermano. Examina cómo las doctrinas han sido entendidas y desarrolladas a lo largo de la historia de la iglesia. Se llama teología histórica. Y la teología práctica, oh, esta conecta con la bíblica que estamos viendo aquí y es la que tiene que ver cómo las doctrinas impactan el ministerio y la vida diaria. No se va a quedar solamente en conocimiento, sino que es lo que nosotros hacemos con ese conocimiento. Dicen en Italia, capisci, capisci, mis hermanos. Ok. Principios de los receptores, identificación de los receptores, dice aquí. Para poder aplicar una enseñanza, vamos a ver, para poder aplicar una enseñanza, acción, mandato, alguna característica, algún principio bíblico, debemos en primer lugar identificar cuál es el blanco de la aplicación. Se incluye el grupo definido al cual hacemos la aplicación, pero no se limita a la identificación del grupo. Debemos identificar también a qué área de la vida de ese grupo vamos a aplicarlo. Hay 5 áreas básicas en las que el hombre responde a Dios y en las que Dios quiere hablarle al hombre. Hay 5 áreas. O sea, si tú tienes una síntesis, una enseñanza, una interpretación de un pasaje, ¿cómo aplica ese pasaje al gobierno? O sea, al sistema de gobierno, a la sociedad, porque no solamente tú estás estudiando para ti, estás estudiando para una comunidad. ¿Cómo aplica eso que tú estás viendo que encontraste para el trabajo? Eh, ¿Cómo aplica para la familia y cómo aplica para la iglesia? O sea, imagínate, por eso la aplicación es tan digamos, si se puede expresar de esa manera, tan multifacética. O sea, tenemos que aplicarla para nosotros. ¿Cómo se relaciona esto con el tema del gobierno? Y es donde a nosotros de pronto se nos desafió en algún momento cuando vino lo del COVID. ¿Se acuerdan lo del COVID? Y que la gente decía, ¿y dónde están los cristianos, no? Eso fue muy desafiante. ¿Dónde están los cristianos? O sea, la gente estaba diciendo, están escondidos, o sea, prácticamente no tienen nada que decir. Y triste, triste esa situación. O sea, la iglesia a muchos sorprendidos con ese tema. Muchos no lo habían discernido, muchos no estaban preparados, no había un discurso que le dijera a la gente qué hacer. Esperábamos que el gobierno nos pastoreara, imagínate, nosotros los hijos de Dios que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, esperando que la gente secular nos pastoreara la iglesia, nos dijera cómo hacer el ministerio. No, y pudiéramos alegar, cada quien es experto en su área, pero imagínense, se supone que deberían haber hijos de Dios en todas las diferentes esferas de la sociedad, en el área científica, en el área gubernamental, socioeconómica, pero no aparecían por ningún lado los hijos de Dios. Uno que otro que tomaban como conspiranoico y que lograba decir, no se apliquen la vacuna. Y ya, y hasta ahí llegaba. Pero evidencias, ¿cómo? O sea, nos agarró desprevenidos. Entonces, o sea, estas cosas nos ayudan a estar nosotros siempre al día. eh, Hay un tema de aborto, entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto del tema del aborto que el gobierno quiere implementar?
en el país, en la ciudad o en la comunidad. Hay un tema de injusticia salarial, de despidos, etcétera. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Cuando no hay un pago justo en cuanto al salario, ¿qué dice? ¿Ah? Pues lo de la familia sí es lo del día a día. Cada domingo hablamos mensajes hacia la familia. Es algo que es muy más fácil para nosotros, pero estamos descuidando otras áreas. Bueno, aquí en todo caso nos van a decir unas definiciones de cada área. Nos van a decir, por ejemplo, nos explica el gráfico. En el centro del gráfico está la relación personal que el hombre tiene con Dios, por supuesto. Ahí me devuelvo. Dios y el hombre. O sea, yo ya se supone que lo estudié y qué me dijo a mí. ¿Qué me dijo a mí en las diferentes áreas de mi vida? Ahora, ¿qué le dice? Me dice a mí en mi relación con el gobierno también, en mi relación con el trabajo, en mi relación con la familia, en la relación con la iglesia. ¿Qué me dice la revelación de Dios a las otras personas con sus relaciones respectivas en cada una de estas áreas? Se vuelve muy, muy, muy extenso. Entonces, en cuanto al gobierno, eso se refiere a la relación que los dirigentes tienen con los vecinos del barrio, la ciudad, hasta la relación entre vecinos y las relaciones internacionales. En cuanto al trabajo, aquí nos definen qué, o sea, la relación que tenemos con otras personas, entre lo que es lo laboral, lo comercial. Con la familia se refiere a las relaciones de tema parentesco, suegros, yernos, aquí nos dice cónyuge. Y en cuanto a la iglesia se refiere, miren, me gusta esta, a la relación que tenemos con otras personas por razón de nuestra relación con Dios. Incluye mi relación con los otros miembros de la iglesia local, con mi denominación, con la iglesia en el país, con la iglesia de Cristo en el mundo entero. A veces no pasamos de nuestra iglesia local y es que me sorprende, o sea, nuestro interés no va más allá y pensamos que el cristianismo se gira alrededor de mi iglesia y las cuatro paredes. Pensar en esto, por ejemplo, es muy desafiante. Hay algo más. Hay un pueblo de Dios que necesita de lo que Dios te ha dado. Y estas son las áreas principales, pero hay otras áreas que no son tan como que secundarias, pero que hay que pensar cómo se aplica esa enseñanza en esa área, en el área de la salud. Y yo creo que con el COVID, yo creo que ya se volvió algo principal. Cómo se aplica en el sistema, en los medios de comunicación, en el tema del mundo artístico, en el tema del deporte, cómo aplico, qué hay para los deportistas dentro de lo que yo estoy estudiando, dentro de lo que se está hablando en la iglesia, qué hay para el arte y la cultura, por ejemplo. Entonces, todas las múltiples situaciones de aplicación que puedan ustedes imaginarse, mis amados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mis amigos de TikTok también tienen alguna pregunta hasta el momento. Hablé de mucho contenido, algo que haya pasado por alto. Igual, ya saben que siempre publicamos los videos. Este video lo vamos a subir, Dios mediante, el día de mañana para que lo puedan revisar. Pregunten, pregunten. Allá la familia de Jafet, ¿tienen alguna pregunta, mis amigos de Guadalajara, de Zapopan? ¿Qué van a hacer con todo esto? A ver, denme entonces propuestas. Si no tienen preguntas, díganme qué piensan hacer con todo esto. Por ahora, con lo que hemos visto el día de hoy. ¿Qué se les ocurre? Hola, Uciel, desde Oaxaca. ¿Tienes alguna pregunta? Escribe ahí, hermano, te escucho, te leemos. Pregúntame. Desde Oaxaca, ¿verdad, Uciel? Hombre, de todos los lados tenemos. No todos al Pero mismo tiempo, amigos. Adelante, apóstol. no, hay que trabajar en todo esto. La verdad fue mucha información, pero muy buena información para profundizarla. Nos abre mucho el entendimiento, nos da una manera diferente de ver las cosas a como normalmente lo miraba uno antes. Entonces esto está buenísimo, súper, súper buenísimo. Me alegra mucho, hombre, que sea de bendición, apóstol Luis. Ve, perdón, le dije que Luciel era de Oaxaca y de Veracruz. Perdón, hermano. De Sí, de Veracruz, se me fue el Veracruz. avión. Qué bueno, qué bueno. En todo caso, ustedes saben que tienen a la mano todos los videos. Siempre que les llame la atención algunos se devuelven, lo revisan y hasta que lo puedan entender. Yo soy de los que piensan que uno repite algo y lo puede llegar a manejar.
Yo sé que a la primera no es fácil, pero gracias a Dios que las notas quedan grabadas y podemos hacerlo hasta que nos llegue como el entendimiento o realmente podamos aplicarlo en lo que necesitamos. Pero si algo yo les puedo decir de todo esto es que la tarea ministerial es una tarea muy bonita. No es simplemente, la gente a veces nos acusa y dicen, es que estos no hacen nada, se ganan el dinero fácil y no, o sea, realmente como dice el apóstol Pablo, el obrero es digno de su salario. Y entonces, ustedes que van a ejercer el ministerio, ámense y amen lo que hacen. Y siéntanse privilegiados. Dios nos dio el más grande de los privilegios. Esto tiene mucho para aprender, es mucho que se requieren muchas habilidades, principalmente el llamamiento de Dios, principalmente el respaldo de Dios, por supuesto, pero Dios nos da muchas herramientas, o sea que nadie puede mirarnos por encima del hombro y decir que no sabemos de qué hablamos, porque por el contrario, como dice la Biblia, realmente afirmamos, estamos sentados juntamente con Jesús. Estamos en ese lugar de un gobierno y la sabiduría es la principal herramienta para un gobierno de justicia y de autoridad y también de poder. La sabiduría del conocimiento es una muestra del poder. Así que mis hermanos, pues nos vemos en la próxima clase. Ahí me les pasé unos 6 minutos. Va a estar buena también, ánimo. Y ya luego les digo si vamos a vacaciones. Pero vuelvo y les digo, yo quiero terminar rápido. La verdad, yo estaba hoy dele y revise material toda la semana. Y he resumido mucho el material. Lo estoy resumiendo lo que más pueda para poder lograr terminar a tiempo. Y rápido y empezar el 2025 no sé, con alguna propuesta nueva. Pero ahí estamos en la brecha. Eso es. Gracias, gracias. Ok, pues para servirles, mis amados, me dio gusto saludarlos, ver que están bien. Les mando un fuerte abrazo acá en TikTok también a mi amado hermano Uciel de Veracruz. Oye, hermano, ya te cambié la nacionalidad, ¿cómo crees? Un fuerte abrazo para todos. God bless you. Bendiciones, apóstol, Dios le bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Que estén muy bien. Esto ha sido todo para acá los de TikTok. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos para que luego se sigan conectando todos los lunes a las 8 horas de México. Se puedan conectar y participar de esta clase. Es totalmente gratuita. Nos vemos, Marco. Bendiciones también. Saludos, Jafet. Saludos a Monse, a las niñas. Bendiciones a toda la familia ya de Yeshia, el Ministerio Yeshia. Espíritu Santo, la Iglesia de Espíritu Santo. Saludos a todos. El Ministerio de Espíritu Santo. Bendiciones. Amén. Amén, amén.